Miguel Izú está hoy con nosotros porque acaba de publicar una novela muy interesante, sobre todo para los que estamos aquí en el Principado de Andorra, porque vuelve a traer a la actualidad la historia de este personaje, de este ruso, Boris Skosirev, que se autoproclamó rey de Andorra. Y nos sorprende porque el escritor Miguel Izú precisamente no es de aquí ni de nuestro entorno, sino que es de Pamplona. Miguel Izú es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es vocal del Tribunal Administrativo de Navarra. Ha escrito varias novelas. Entre su extensa obra figuran novelas como El crimen del sistema métrico decimal, El asesinato de Caravinagre y numerosos relatos y ensayos. Y hoy nos presenta El rey de Andorra. Miguel Izú, buenos días, bienvenido. Hola, gracias, buenos días. Nos sorprende que desde el norte, desde Pamplona, alguien se haya interesado tanto por la historia de este personaje que está tan vinculado al Principado de Andorra. ¿Fue un acto casual? ¿Fue una búsqueda intencionada? ¿Cómo llegaste a todo esto, Miguel? Bueno, pues sí, un poco por casualidad, como suelen aparecer la mayor parte de las ideas, ¿verdad? Eh, a ver, yo tenía una idea, así un poco abstracta todavía, de hacer una novela que siguiera los pasos de un historiador que va investigando pues un hecho histórico, pero bueno, más una anécdota histórica, no un hecho así muy importante, ¿no? Y un día, pues por ahí buscando cosas por internet, que ahora es donde encontramos todo, pues me encontré con esta historia del rey de Andorra, en particular con el libro de Antoni Morell, que ya tiene unos años, y yo la verdad es que jamás había oído hablar de este sujeto, y me pareció curioso, busqué un poco más de información, bueno, vi que había ahí mucha mezcla de leyenda y de historia, porque había datos contradictorios, datos que parecían muy poco creíbles, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues este es un buen tema para lo que quería hacer, ¿no? Para ponerme a investigar y luego el resultado de esa investigación plasmarlo en la novela que tenía un poco en la mente. El protagonista o el personaje que va tramando toda esta historia es un profesor de historia, un antiguo guardia Sí, civil jubilado sí. y además jubilado a causa de un atentado terrorista que aparece muerto en la Seu d'Urgell. A partir de Sí. aquí, toda esta trama tiene connotación histórica. ¿Has puesto pinceladas reales? Sí, bueno, hay dos tramas principales que las voy eh, presentando en paralelo. Digamos, hay una investigación policial, que es la del asesinato de esta persona. Bueno, eso es totalmente una historia de ficción, que esa me la he inventado yo para poder contar la otra. La otra trama es la historia del supuesto rey de Andorra, que va investigando el asesinado, ¿no? Y esa, la verdad es que está basada absolutamente en hechos reales. Yo he ido investigando y el resultado de mi investigación lo voy contando, ¿no? Aunque se lo atribuyo a un personaje de la novela, pero lo voy contando. Entonces ahí, bueno, todo lo que digo es absolutamente cierto y lo advierto en las primeras páginas, ¿no? Que las citas bibliográficas de periódicos de la época y tal, pues son absolutamente literales, ¿no? Y a mí me interesaba, además, y es una cosa que hago pues a través de los personajes que van hablando en la novela, hacer esa comparación, ¿no? Una investigación policial, una investigación histórica, porque al final tienen muchas cosas en común, ¿no? Al final siempre es investigar qué ha pasado, cuáles son los hechos, qué pistas falsas me están distrayendo. Normalmente el lector de novela conoce más una investigación policial, ¿no? Porque es un género pues muy difundido y sabe cómo actúa la policía y demás. Conoce mucho menos cómo es una investigación histórica, y entonces eso es lo que a mí me interesaba mostrar en la novela. Esta novela, que es fácil, de fácil lectura y que se nos hace corta, está dividida en cuatro partes muy marcadas, ¿no? En cuatro Sí, capítulos. La sí, primera es sí, la que sí. contiene como más datos, ¿no? Para situarnos más en la historia. Sí, sí.
hay digamos, una introducción, ¿no? Que presenta, pues eso, presenta los personajes, digamos, los ficticios y los reales también, ¿no? Y la relación entre ellos, cómo va a haber esa investigación y demás, ¿no? Luego viene, digamos, esa parte de investigación histórica, ¿no? Donde se va siguiendo esta historia o esta leyenda del rey de Andorra, y luego, pues en los últimos capítulos, digamos, se vuelve a la trama policial, y entonces, bueno, pues ya viene el desenlace, ¿no? Entonces, pues efectivamente, pues yo creo que quedan bastante claras las dos tramas que digo, la policial y la histórica, ¿no? Pero bueno, también entre sí tramadas por la historia de ficción que hago, precisamente para poder contarlo todo. Es una mezcla acertada que haces con lo que es la intriga, la investigación, estas pinceladas reales históricas y la vida privada del protagonista. Y además nos das muchos datos reales de la época, y además no solo de aquí del Principado de Andorra, sino del entorno, incluso de Pamplona. Sí, claro, he dicho, hay esas dos tramas principales, pero digamos que hay otras un poco más accesorias, ¿no? Porque, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Una historia te lleva a otra, unos personajes te llevan a otros. Claro, esta historia del rey de Andorra sucede en los años 30, ¿no? En particular el año 34. Pero claro, luego el personaje real, ¿no? Este ruso Boris Skosirev, tiene luego también una trayectoria, ¿no? Y claro, pues es también una época muy interesante, ¿no? Los años 30, los años 40, viene la Guerra Civil Española, viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo también a algunos personajes pues les hago pasar por esas épocas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vienen efectivamente, digamos, otras tramas históricas que también me parecieron interesantes, y aunque, digamos, no son tan nucleares en la novela, pero sí que les doy un repaso. Nos das un repaso de lo que es la historia de nuestro país, de Andorra, de Cataluña, sí, de Francia, sí. pinceladas del terrorismo y, como tú has dicho, de las guerras. Pero también das valor a lo que es el amor, la amistad, la familia, las relaciones personales, cómo se vivía en la época de Franco, la guerra civil. Todo está muy vinculado también a las emociones. Sí, claro. Bueno, esto yo creo que es lo habitual, ¿no? Cuando se hace una novela, creas unos personajes, y a esos personajes les tienes que dar, digamos, una vida propia, una personalidad, y hacerlos atractivos para el lector, ¿no? Entonces, pues esa parte, efectivamente, de su vida, de sus amores, de sus decepciones, de sus ilusiones, pues también está en la novela. Y ahora vendría aquella clásica pregunta de ¿a quién recomendarías esta novela? Que, bueno, la primera recomendación sería pues a la gente que estamos en el Principado de Andorra, para conocer algo más y de manera novelada, con una trama distinta, sobre este autoproclamado rey de Andorra, Boris I. Pero aparte de la lectura que tanto nos puede interesar a nosotros, ¿a quién recomiendas esta novela? Bueno, yo suelo decir siempre que el género de esta novela y de las anteriores que hago es un género híbrido entre novela policíaca y novela histórica, ¿no? Con lo cual, pues diría, pues a todos los que les gusta la novela histórica, que les gusta que les cuenten una historia y con ella aprender, ¿no? De la historia en mayúsculas, ¿no? En este caso, pues pueden aprender sobre la historia de Andorra, pero también sobre la historia de España y la historia de Europa en general, ¿no? En el siglo XX. Y también a los que les gusta la novela policíaca, ¿no? A los que disfrutan con una trama donde se les arrojan unas incógnitas y hay que seguirlas hasta el final, ¿no? Pues yo creo que en general a los amantes de la novela histórica y de la novela policíaca. Pues Miguel Izú, muchísimas gracias por acordarte del Principado de Andorra, por estas historias, por esta historia real novelada, y te esperamos pronto aquí en el Principado, que nos presentes el libro de tú a tú y podamos hacer un poquito de coloquio también. Muy bien, pues estaré encantado si hay oportunidad de acercarme por ahí, por Andorra. Hasta pronto, Miguel. Vale, gracias. Esta és la recomanació d'avui, la recomanació d'avui, El rei d'Andorra, editorial Almuzara, escrit per Miguel Izú.